La última vez que estuvimos hablando de las promesas de Israel, nos quedamos por ahí, ¿no? En las 7. Yo creo que la vimos, la 7. Vamos a mirarla en la 8. Hablamos de la 8, ¿verdad? Entonces nomás nos quedan dos. Que es, acuérdense que esta no es una numeración que son 10 las promesas. Lo mencioné antes, ¿no? Es una manera nomás para tener un orden de irlas mencionando, pero hay muchas, son muchísimas más. Y no se quedó abierta, se cerró. Y así va a estar cerrada. Antes que a Israel les sea dado pacto de paz, ellos necesitan ser restaurados. Para que Israel tenga paz, tienen que ser restaurados. Sí, Ezequiel, en el versículo 19, dice el versículo, diles, así ha dicho Hashem Adonai, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre aquí? Que necesita suceder y que tiene que pasar con Israel y con Judá para que puedan ser restaurados. Miren lo que está diciendo el versículo. Vamos a llevarlo por partes, ¿no? Dice que es el palo ¿de quién? De José. ¿Y está en la mano de quién? Está en la mano de Efraín, ¿verdad? ¿Por qué lo identifica que está en la mano de Efraín? Porque José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y Manasés fue una tribu y Efraín es otra. Entonces, si solamente dice el palo de José, bueno, ¿cuál de las dos tribus de José? ¿A quién le corresponde la primogenitura? ¿Quién es el que lleva el liderazgo de los dos hijos de José? Porque Efraín era el líder de las 10 tribus. Le dice, y a las tribus de Israel sus compañeros. Acuérdense que en la profecía, siempre que se está hablando de Israel, la mayoría de las veces, no todas las veces, especialmente cuando está hablando de los dos reinos, cuando dice Israel, se está refiriendo ¿a quién? A las 10 tribus del norte. ¿Okay? Entonces está diciendo, de las 10 tribus del norte, Efraín es el líder de ella, que es el hijo de José. Y está representado con un palo así, porque le dice al profeta Ezequiel, toma dos palos, a uno le pones, ¿verdad? De la tribu de José y el otro de la tribu de Judá. Lo miramos aquí que está diciendo en versículo 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Sigue haciendo él, lo está dando con detalles para que entendamos quiénes son las 10 tribus de Israel. Son las que son dirigidas por Efraín, que es hijo de José. Pero ¿qué está diciendo que tiene que hacer con ellas, con estas? En el 19 dice, las pondré, dice, con el palo de Judá. Fíjense la diferencia que tenemos que hacer cuando miramos. Dos diferentes, ¿verdad? Dice, vamos a decir que este es el palo, no, este es el de Judá y este es el de José. Pero fíjense, no les está diciendo que lo junten, que se venga este para acá y este para acá y que se encuentren en el medio. Ni le está diciendo a Judá que vaya y que se encuentre con José. Le está diciendo que el de José lo va a juntar ¿con quién? Con el de Judá. Este lo va a traer para acá y juntarlo con el de Judá. Ese detalle es muy importante. ¿Por qué es importante ese detalle? José, las 10 tribus que están en la dispersión, que no tienen identidad, cuando regresen, tienen que regresar a las prácticas que tiene Judá, porque ellos no han perdido su identidad. La práctica de los mandamientos, la práctica de las fiestas, porque estos están en la dispersión y como no tienen identidad, no conocen y no saben practicar los mandamientos. Entonces, tienen que ser traídos a estos para que les enseñen, para que aprendan de ellos. Si el caso hubiera sido diferente, hubiera sido entonces Judá que hubiera tenido que ser llevado a José, pero no sucedió así. Judá no perdió su identidad, entonces son estos los que tienen que ser enseñados por Judá. Por eso le dice, trae el palo de José y júntalo con el de Judá. Tráelo para acá, ¿okay? No le dice que se encuentre, tráelo a este para acá, ¿okay? Ese detalle es importante que lo entiendan, porque significa que ellos tienen que ser traídos a ellos. Como quien dice, tú tienes que aprender de lo que ellos tienen. Les fue prometido pacto de paz, ¿no? Lo leímos en Oseas 2:18. Pero antes de que esa paz sea restaurada para Israel, para las 10 tribus y para toda la nación, ellos tienen que venir a sus hermanos.
tienen que hacer la paz entre ellos y tienen que aceptarse como hermanos y tienen que aceptar que tienen que aprender de ellos. Y eso ahora en día todavía no ha sucedido, porque aún dentro de los movimientos mesiánicos que reconocen de que hay que regresar a las prácticas de la Torá, aún dentro de los movimientos mesiánicos ahora en día, que saben de que tenemos que aprender a observar las fiestas, siguen mirando todavía con aquello a nuestros hermanos ortodoxos, como que ellos no creen en Yeshua. ¿Qué tienen ellos que enseñarme a mí? Están equivocados. Es cierto, no están 100%, porque en verdad no tienen el entendimiento de Yeshua, pero tenemos mucho que aprender de ellos, cómo observan las fiestas. ¿Quién le va a enseñar a guardar las fiestas a ellos? Siempre las han guardado. ¿Les vamos a enseñar nosotros? Lo único que nosotros quizás les podemos hacer ver a ellos, enseñarles, es Yeshua. ¿Cómo es que ha sido mal entendido el ministerio de él? ¿Cómo es que ha sido mal presentado? Como que alguien que quebrantó la Torá, como alguien que no observaba ni guardaba fiestas. Estaría quebrantando la Torá, no podría ser nuestro Mesías si él quebrantó la ley. No podía ser. Pero es la forma en cómo lo han presentado porque ellos lo rechazan. Y ciertas cosas que ellos no miran, como por ejemplo, no miran que hay paz ¿verdad? Para Israel. Y el Mesías que se le había prometido a Israel iba a traer paz. Y que Israel iba a ser cabeza de los montes. Entonces ellos no lo miran eso, entonces no puede ser él. Y aparte de eso, ustedes me están presentando a un Mesías que come puerco, que no guarda el sábado. Ese no puede ser el Mesías que nosotros esperamos. Si la palabra del Deuteronomio habla claro, si un profeta se levanta entre ustedes y los lleva a adorar dioses ajenos, dice, es falso. O sea, adorar dioses ajenos era que los estaba llevando a quebrantar la Torá. Porque la Torá decía, no idolatría. Y ese es el punto que tenemos que entender. ¿Por qué es que ellos no miran a Yeshua como el Mesías? Por la forma como se les ha presentado. Esa es la única forma que ellos entienden de Yeshua. La forma como, tristemente, nuestros hermanos lo han presentado a ellos. Por eso ellos lo rechazan. La promesa y la esperanza de resurrección también le fue dada a la casa de Israel, así como a Judá. Vamos a ver esas promesas cuando entremos a Judá, pero miremos que a Israel le fue prometido. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13. Y el versículo 13 y el 14. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A quién se le está hablando el libro de Oseas? ¿Para qué parte del reino fue levantado el profeta Oseas para que diera profecías? Cuando usted lee el capítulo 1 de Oseas, ahí le da mucha información. ¿Para quién? Lo hemos leído muchas veces. Versículo 1, palabra de Hashem, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Una de las cosas que ustedes tienen que notar y aprender siempre, pongan atención a esto, es que siempre, aunque se está dando un mensaje a una de las tribus, a uno de los reinos, al norte y al sur, siempre se hace mención del otro rey, del otro reino, que era en días de aquel reino que se está dando este mensaje a esta tribu, a este reino, a este rey. En los días de este, dice, fue que dada la profecía esta para este rey. Y eso a veces puede ser, yo sé, puede ser un poquito confuso ahí, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Una de las... mira, hay versículos claves que usted cuando empieza a notar sabe a qué reino se está refiriendo. Miren, el versículo 4, miren lo que le dice, el mensaje que le está mandando dar a Oseas. Y le dijo Hashem, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú fue un rey que estaba sobre el reino de Israel por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de ¿dónde? De la casa de Israel. Y ya hemos notado que el término casa de Israel siempre era para las 10 tribus. Para la casa de Judá era para las 2 tribus, que era Judá y Benjamín. ¿Okay? La casa del sur, o se le conocía también como la casa de David. La casa de David, el reino del sur, eran las 2 tribus hacia el sur. Otra esperanza para el pueblo de Israel la encontramos de la resurrección. La encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, voy a leer versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos mirando con las profecías dadas de Oseas y aquí las de Daniel, que había promesa de resurrección para Israel. La esperanza de la resurrección, de la cual está hablando Pablo en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no era un concepto nuevo, no era un concepto escondido, de misterio, desconocido para ellos. Siempre habían entendido ellos que parte de las promesas era la resurrección. ¿Cómo pues van a ellos a heredar una tierra y un reino estando muertos? Es ilógico. Entonces tiene que haber resurrección. Como Yeshua les dijo a los fariseos, a los saduceos que no creían en la resurrección. Porque había esa controversia entre los saduceos y los fariseos. No, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cuál es el objetivo de estar albergando y guardando mandamientos y guardando esperanzas si después de la muerte ya no existe nada? ¿Hace sentido eso? Yo no sé cómo era que los saduceos, qué clase de esperanza, entendimiento tenían estar guardando, porque guardaban las fiestas y guardaban ley, creían en Moisés y todo eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué estar guardando tanto y haciendo tanto rito? Pues si al final, muriéndose ahí, se acabó todo. Pero ellos así, el enemigo, ¿verdad? Y los malos entendimientos llevan a cosas que en realidad a veces, si usted se pone a pensar, no hacen lógica. No tiene que ser un doctor en ciencias y todo eso para poder entender cosas tan simples como esas. ¿Ok? Pero la casa de Israel tenía la esperanza de la resurrección. Aquí hay un libro, bueno, aquí hay una promesa en este libro de Daniel. Hay muchas cosas encerradas ahí. Y quiero solamente despertarles un poquito la curiosidad a ustedes para que vayan pensando más claramente algunas cosas. Con respecto al versículo 1 aquí, mire lo que está diciendo. En aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? En el futuro, cuando sea la restauración completa, ¿verdad? Dice, ¿quién se va a levantar? Miguel, el gran príncipe. Pero que no es Yeshua el que se va a levantar. ¿Cómo está eso entonces? ¿No es Yeshua el que va a venir a redimir como Mesías y a unir a todo el pueblo de Israel? ¿Por qué aquí Daniel está presentando a Miguel? Ese es un bonito arreglo ahí, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿por qué Daniel va a estar profetizando algo de lo cual no se habla del Mesías? ¿O hay algo más ahí que no estamos entendiendo? Mira lo que dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué pueden? ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel, ¿verdad? ¿Y por qué lo está presentando a él como que él es el que va a venir y va a liberar al pueblo? ¿Y Yeshua? Pues, Yeshua es de paz, y entonces ¿cómo está que dice el Salmo 2 que va él a dominar los reinos? ¿A dónde dice eso? No, lo de que Miguel se va a levantar en un tiempo y Yeshua en otro. Mire, vamos a dejar eso para otro tiempo, ¿ok? Porque vamos a salir de las profecías, pero ahí hay algo un poquito más, no necesariamente profundo, pero algo que quizás no hemos visto antes. Pero cuando examinamos otras profecías, nos damos cuenta de que el personaje del arcángel Miguel es mucho más de lo que hemos examinado. No, porque cuando se los enseño lo vamos a hacer con las escrituras. Le voy a presentar más versículos que quizás les van a abrir un poquito más el entendimiento de quién es Miguel. No, pero el entendimiento se nos abre cuando leemos las escrituras. Sí, porque no quiero que me digan David dijo esto sin enseñarles a escrituras. Yo les voy a enseñar las escrituras y nosotros podemos utilizar, poner 1 más 1 son 2, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con las escrituras. Poner las cosas juntas y mirar. Les voy a dar solamente un versículo más, y ahí los voy a dejar pensando, no me pregunten más. Mire, Hechos capítulo 5, versículo 31. Voy a empezar a leer desde el 30. Dice, el Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A Yeshua, Elohim o Hashem ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 3, versículo 15. No lo van a mirar en español, pero se lo voy a leer también en inglés para que entendamos un poquito, porque recordemos que las traducciones hacen mucha diferencia cómo miramos las cosas. Y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí está hablando Pedro, ¿ok? Del versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Mire cómo dice en inglés, and kill the prince of life, príncipe de la vida, lo ponen aquí en inglés. Whom Elohim, a quien Elohim ha levantado de los muertos, y de los cuales nosotros somos testigos. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo Adonai, a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? No, esto no tiene nada que ver con las promesas. Estamos hablando, porque aquí estamos hablando de la resurrección, porque en el libro de Daniel menciona que Miguel se levantará en aquel tiempo. Y está hablando de la resurrección. Me hice un poquito aquí hay otro par de versículos, 3 versículos más, pero lo vamos a examinar otra vez. Solamente examinen esos que les he dado y mediten, pongan 1 más 1. Bueno, vamos a entonces hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso entonces del principio de las promesas, ¿no? Y mucho de eso lo miramos nosotros en el libro de Oseas, que es lo que el Padre está haciendo con Israel. Porque a Oseas le está diciendo, mira, ellos han estado actuando así, de esta forma. Y yo tengo una lección que enseñarles a ellos, van a tener que ser castigados. Pero recordemos que a pesar de que el Padre les está diciendo lo que tiene que hacer con ellos y cómo los va a castigar, no los deja nunca sin esperanza. Lo primero que le dice al profeta es que les haga saber que ellos van a ser esparcidos por las naciones. O sea, sí, cuando esta profecía fue dada a Israel, Judá todavía estaba en la tierra. Judá no había sido cautivo a Babilonia. Acuérdense que los primeros que fueron llevados cautivos fue el reino del norte, las 10 tribus, en 2 ocasiones diferentes. ¿Recuerdan que hemos leído de Mateo, como dice que fue el profeta Isaías, dijo que no siempre iba a estar en oscuridad, ¿verdad? Que un día le iba a llegar luz a la que está en oscuridad, como la primera vez. Esos fueron los de Babilonia. En el tiempo de Jeremías fue Judá la que fue llevada cautiva. Judá fue llevada solamente una sola vez. Llegó los ejércitos de Babilonia y los cercaron y les pidieron taxes y no se los llevaron. Pero cuando ya dejaron de pagarles y estaban haciendo un complot en contra de ellos, entonces vino a conocer que ahora sí me los voy a llevar. No quieren estar, ¿verdad? No quieren pagar taxes, se quieren rebelar, entonces me los voy a llevar al cautiverio. Pero a Israel sí se lo llevaron en 2 ocasiones diferentes. Vinieron y se llevaron uno, y por último vinieron y se lo llevaron a todos ya. Pero recuérdense que siempre se quedaron los pobres de la tierra, Nunca dejaron la tierra completamente abandonada. Segunda promesa, Israel será restaurado en el pacto renovado en el futuro. Esto es parte de lo que tenemos en la profecía de Jeremías 31:31, cuando dice, vendrán días en los que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una de las esperanzas de Israel era que el buen pastor mismo los vendría a buscar. Cuando examinamos el capítulo 34 de Ezequiel, podemos ver que el Padre está reprendiendo, está llamando la atención, está exhortando, está trayendo juicios contra los pastores. No se trata de pastores de púlpito, sino que está diciendo los que están dirigiendo a mi pueblo, los que les están enseñando, no los están instruyendo en cómo tienen que andar caminando, no los están enseñando, solamente se están aprovechando de ellos. Entre esos estaban incluidos los que supuestamente tenían que dirigir al pueblo, que eran los levitas, eran los sacerdotes los que tenían que enseñar al pueblo, y ellos no lo estaban haciendo. Entonces el rebaño, el pueblo, andaba como descarriado, por aquí, por allá. Algunas de las esperanzas que tenían era que sus ciudades tenían que ser reconstruidas, que la restauración iba a empezar por Neftalí, ¿y qué otra tribu? Y Zabulón, que para que ellos fueran restaurados, Israel, nos estamos refiriendo a Israel, tienen que regresar a la tierra junto con su hermano Judá. Van a tener un pacto de paz y que iban a tener un solo rey, que es David. Así a grandes pasos, solamente las promesas principales. Ya tienen ustedes todos esos. Para nuestros hermanos que no habían estado aquí, pues cuando empezamos con estos estudios de las profecías, las promesas sobre Israel, lo que va a ser muy clave para entender eso, es los versículos que le di a mi hermana ya. Repasen, estudien bien qué es lo que está pasando ahí, para que vean cómo se dividieron los 2 reinos. Esto es clave para que entendamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. Israel. Esto también es clave para que entendamos por qué es que ellos en un tiempo creían de que iban a haber 2 Mesías. Un Mesías que iba a venir a restaurar al norte y un Mesías que iba a venir a restaurar al sur. Porque ya no estaban como una nación, estaban como naciones individuales. Cada uno tenía su rey. Acuérdense que el rey era ungido. Y eso es lo que la palabra ungido quiere decir. Mesías. Alguien que era apartado para una posición, para un puesto, para una responsabilidad especial. Y eran solamente 3 las posiciones que se ungían. La de sacerdote, profeta y la de rey. Solamente esas 3. Entonces, un rey era Mesías. Un sacerdote era Mesías.
¿Quién más era Mesías? Rey. Esas tres posiciones eran Mesías. Eso significaba, lo único que significa la palabra Mesías es que es ungido, que había sido, como se conoce quizás en nuestros términos hoy en día, lo ordenaron como pastor, dicen. Lo apartaron para que funcionara, ordenado, apartado, escogido, para que haga esta función, para que como sacerdote dirija los servicios, la liturgia, los sacrificios, enseñe la Torá al pueblo. Como rey, para que dirija, ¿verdad?, al pueblo como un dirigente. Acuérdense que de una forma u otra, entendemos, dentro de las naciones, ¿verdad?, se necesitan líderes civiles. Eso era lo que hacía el rey. Y los religiosos, que venían siendo los sacerdotes. Existían los sacerdotes y estaban los reyes. Y tenían que trabajar juntos. El gobierno en ese entonces no estaba separado. La idea de separación de que el gobierno tiene que estar separado de la iglesia, eso vino después. Dentro del pueblo de Israel, lo que dirigía al pueblo tenía que ser sus creencias religiosas. Ahora en día, pues, porque se mira como que pues los religiosos se hacen fanáticos, ¿verdad? Y quieren obligar a la gente a creer de esta manera, si no, son pena de muerte en algunos lugares. Es que las profecías mismas parecía que daban a entender que iban a ser dos Mesías diferentes. ¿Por qué? Porque uno sufría y el otro era victorioso. No, en sus escritos tienen ellos. Siempre los rabinos escribieron de que iba a haber un Mesías para Israel y otro Mesías para Judá. ¿Por qué? Porque las escrituras presentan a un sufriente, pero las escrituras también presentan a un Mesías victorioso. ¿Cómo va a ser el mismo? ¿Cómo es que va a ser victorioso pero va a sufrir al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser esto? Lo presentan así porque las tribus del norte, de una manera u otra, fueron las que más sufrieron, porque el que más pues se ha desviado, el que más ha sido castigado, pues obviamente es el que más ha sufrido. Y aunque estos también se desviaron, pero por misericordia fueron mantenidos con identidad, porque si no, recordemos que hemos hablado cómo iba a venir el Mesías de ellos, de un pueblo en el cual no hubiera identidad. Si había sido prometido. Mire, el judío limpio, el término ese en la práctica no existe, porque de todos modos de las tribus, acuérdense que Judá, por ejemplo, David y muchos de las descendencias donde vino Yeshua, se mezclaron como con Ruth, como Rahab, viene también de esa misma línea, y no eran ellos israelitas, se unieron al pueblo de Israel, pero fíjese, de ahí vino la descendencia de Yeshua. No hay un judío 100%. Bueno, ellos el tiempo que les tocó sufrir fue cuando fueron llevados cautivos por los asirios, ¿verdad? Ese fue el tiempo del sufrimiento de ellos. Pero no eran judíos, ¿verdad? Eran israelitas. Uno de los errores que nosotros tenemos que notar siempre que usted en literatura es que ellos siempre presentan al pueblo de Israel, aún antes que se dividieran en dos naciones diferentes, siempre decían los judíos, dicen ellos, los judíos. Nunca dicen israelitas, siguen con esa mentalidad, ¿verdad? Aún cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel se presentó en el Sinaí para recibir el pacto, dice, los judíos en ese entonces, dicen nuestros hermanos ahora en día, todos quieren mirarlo así, ¿verdad? Eran judíos, eran israelitas. Israelitas. Judá, una sola tribu. Judíos viene el término que pertenecen a una tribu. ¿Okay? Entonces ahora, ellos creían que habían dos Mesías que iban a venir, porque como eran dos reinos diferentes y cada uno tenía a su rey, decía, entonces tiene que haber un Mesías para cada uno también. Por eso, Yohanan le manda a preguntar a Yeshua, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero ¿cómo se ha presentado esa pregunta en nuestros días? Que Yohanan estaba dudando que Yeshua era el Mesías. Mira que los ciegos ven, los cojos andan, y le presentó todas las pruebas de lo que iba a ser el Mesías. El problema es que los muertos resucitan, que esas cosas que él está dando, los dos diferentes Mesías, porque lo dividían ellos, este Mesías va a ser una cosa, este Mesías va a ser otra. ¿Sí entendemos por qué ellos pensaban de esta manera? Y por qué Yohanan está mandándose la pregunta, le está diciendo, ¿cuál de los dos Mesías eres tú? ¿El que viene para el norte o el que viene para el sur? ¿Cuál de los dos eres? Cuando Yeshua, porque esa era la clase de idea y pensamiento que había en esos tiempos. Por los escritos que hay de esa época, se creía que eran dos. No le está diciendo, ¿eres tú el Mesías? No es que está dudando que Yeshua sea Mesías. ¿Para cuál de los dos grupos es que tú vienes? ¿Vienes a restaurar a Israel o vienes a restaurar a Judá? ¿Eres el Mesías sufriente o eres el Mesías victorioso? Porque si eres el victorioso, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Y si eres el sufriente,
¿Cómo es que los muertos están resucitando si esa era una función para el victorioso, que iba a resucitar de la muerte? Entonces, él al darle todas esas pautas le está diciendo, soy uno, no son dos, yo soy el que había de venir. O sea, con las cosas que le está diciendo, mira, los muertos resucitan, los cojos ven. Todas las cosas, la lista de las cosas que le dice ahí, le está diciendo, yo soy el que hay de esperar, pero soy el mismo, no son dos. Nomás que no es este el tiempo para dar la victoria a Israel como una nación. ¿Por qué? Porque si él trae en ese momento la victoria para el reino del sur, si él se presenta como el rey victorioso, ¿qué pasa con las tribus del norte que estaban en la dispersión y que también necesitan ser restauradas? ¿Dónde iban a quedar sus hermanos? El pacto que fue dado a Israel, como estábamos hablando al principio, en el monte Sinaí, fue hecho a una nación completa, a una nación con sus 12 tribus, no solamente a Judá, no fue dada solamente a Judá. Si él restaura a Judá, entonces sus hermanos quedan perdidos, quedan en la dispersión. No les puede hacer eso, él tiene que cumplirle sus promesas a ellos. Entonces, tienen que traerlos, tienen que venir juntos primero, antes que él pueda traer la restauración completa. Pero es que en las escrituras, dicen nuestros hermanos, no hay tal cosa como que iban a ser dos venidas. Entonces, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 11, versículo 10 y versículo 11, dice, acontecerá en aquel tiempo, en el futuro, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, ese es por señal, será buscada por las gentes y su habitación será esplendorosa. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por señal, para que entendamos, si no entienden la palabra pendón, por señal a los pueblos, todas las naciones, porque será buscada por las gentes y su habitación será esplendorosa. Acordémonos que la profecía dice de que las naciones van a subir a aprender la palabra, la Torá, a Jerusalén y a Sión. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, en ese futuro, cuando sean restaurados, que Hashem alzará, ¿qué? Otra vez su mano. Y hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué significado le podemos dar cuando dice otra vez? Que ya sucedió una vez, que ya la alzó la primera vez. Otra vez, para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, para que los que todavía no han sido restaurados, los que todavía están en la dispersión, puedan ser restaurados. Porque en la primera vez no lo hizo. En la primera vez nomás vino a traer esperanza de que la restauración había comenzado, que ya el Mesías prometido llegó. Pero en ese tiempo él no recobró a estos que están dispersos en estos lugares que está diciendo aquí. No lo iba a hacer en esta vez. Esto no había sucedido. Todavía no ha venido de Yeshua cuando se está dando esta profecía en Isaías. Pero ya está diciendo de antemano que la iba a levantar otra vez. O sea, voy a mandar al Mesías. Va a llegar alguien, ¿verdad?, que va a llamar la atención. Pero ya cuando esto suceda, ya lo va a haber hecho yo una vez antes. Es que no espere usted que las escrituras le diga así, directamente. El Mesías va a venir una vez, primero, pero después va a venir otra segunda vez. Y en la primera vez va a ser esto, y en la segunda vez. Nosotros a veces queremos así, que se nos pongan las cosas. Las profecías es cuestión de estudiarlas, oiga. Es cuestión de analizar. Es cuestión de ver todas las piezas que hay en el juego para que nosotros armemos el rompecabezas. No esperemos que se nos diga así tan explícitamente. Por eso Yeshua le dice, el que lea, dice, entienda. ¿Eso qué quiere decir? La segunda vez lo va a tener que hacer. Hasta que venga otra vez, entonces, no, pero antes de que él venga ya van a estar empezando el Padre va a hacer saber a su pueblo su identidad, van a estar regresando. Remanente quiere decir la parte que todavía queda, porque ya van a haber unos que van a haber estado regresando. Por ejemplo, ahora en día, ¿cuánto pueblo no hay ya que está conociendo, de acuerdo a estas profecías, que no son gentiles? Como nosotros, somos el ejemplo de ellos. Y estamos regresando, bendito sea el Padre, a las prácticas de los mandamientos, que es lo que el pueblo de Israel tiene que hacer para juntarse con el palo de Judá. Esa fue la primera vez. En la segunda, entonces, va a recobrar el resto de los que todavía están sin identidad y los va a traer a su tierra que les prometió. No, todavía no. Entonces, ellos no pueden ver de que cómo es que nunca nosotros podemos ver las escrituras de que el Mesías iba a venir dos veces. Una de las cosas que dicen es, miren, la interpretación de Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías 53. Dicen ellos esto. Dice, 53, voy a empezar a leer a versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones. Pongan atención a esto, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos dicen, el que ha sido castigado, el que ha sido desfigurado de los hombres, el que ha sido despreciado y desechado por los hombres, aquí dicen ellos, se está refiriendo a Israel, que ha sufrido, ¿verdad?, por el castigo de los nazis, por el castigo de que los han perseguido, los han matado. Así es como interpretan ellos esto. Está hablando de Israel como un pueblo sufriente. Lo que pasa es que las profecías lo ponen a él, lo presentan como un hombre, como una persona, como un siervo sufriente, porque Israel es el siervo del Padre. Suena bonita la interpretación, ¿no? ¿Saben por qué no hace sentido esa? Dicen, cuando ustedes leen todo el capítulo 52, dice, está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, dice. Tienen que leer el contexto. Y es cierto, para entender algunas cosas hay que leer el contexto. No se basa en un solo versículo para hacer una doctrina. Hay que saber de qué se está hablando. Y ellos lo aplican. Desde atrás, dice, viene hablando de Israel, dice. Entonces Israel es el siervo sufriente. Ellos ponen a Israel como el siervo sufriente. Y es cierto, Israel es el siervo del Padre, ¿verdad? Y cierto, han sufrido. Pero pongámonos a pensar en esto. ¿Quién ha sido curado por las llagas y el sufrimiento de Israel? Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta este día, ¿quién ha sido curado y sanado por las llagas? O sea, por las matanzas, por todo lo que le han hecho a Israel. ¿Quién ha sido curado por eso? Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes fueron curados? ¿Él mismo se curó por su mismo sufrimiento? Por eso le digo, la interpretación no hace sentido. Cuando usted mira y dice, por su llaga fuimos nosotros curados, ¿quién ha sido curado por las cosas que le ha sucedido al pueblo de Israel? ¿Qué otra nación o qué pueblo ha sido curado gracias a, o decir, por la desgracia que le ha pasado a Israel? Nosotros porque ya lo tenemos, mire, nosotros porque ya lo tenemos bien entendido, no le miramos, ¿no? Pero acuérdense, tiene que presentárselo a ellos con razones lógicas, porque ellos lo miran como Israel, el pueblo sufriente. Pero usted puede hacer la pregunta, ¿quién ha sido curado por las llagas? O sea, por las matanzas, por todo lo que han hecho con el pueblo de Israel a través de las edades. ¿Quién ha sido curado por esas cosas? ¿Qué nación? ¿O ustedes mismos? ¿Cómo que si el mismo que está siendo azotado y golpeado va a ser el mismo curado por sus mismas llagas? Digamos, se puede interpretar como que, pues, por el castigo que les dio, pues ellos han sido curados. O sea, han reconocido de que, pues, necesitan, ¿verdad?, enderezar sus caminos, sus sendas. Siempre le puede encontrar alguna clase de interpretación hoy. ¿Sí o no? Es que esa es la interpretación, es la de un Mesías sufriente. Siempre ellos entendieron que para las tribus del norte, el Mesías que iba a venir, iba a sufrir. Porque acuérdense que es la tribu de José, el dirigente de Efraín, él es el líder. Y a José se le conocía como el Ben Yosef, el Mesías hijo de José, porque José sufrió. Acuérdense que sus mismos hermanos le trajeron a ellos aflicción. Aquí viene el soñador. Sus mismos hermanos le causaron sufrimiento a ellos. Sí, claro. Nosotros ya sabemos que esto, pero necesitamos saber por qué ellos piensan de esta manera y cómo tenemos que presentarles. ¿Sabes qué? No hace lógica esa interpretación que tú tienes. ¿Quién ha sido curado por las atrocidades que les han pasado? Bueno, la palabra dice curado. ¿Quién ha sido curado? ¿Quién ha sido sanado por lo que le ha pasado a Israel? Si aún lo siguen persiguiendo. Si los musulmanes, porque Israel ya no se deja y las naciones tampoco no los destruyen, les mandan una bomba. Ellos lo quisieran destruir. Dentro de los dos grupos hay quienes creen en Yeshua. En los dos grupos. Más aquí, pero ellos no saben que son las tribus del norte. Ellos no saben que son Israel, pero hay más gente aquí que cree en Yeshua que los que hay aquí. Pero hay aquí también, de los cuales nosotros aquí somos muchos de ellos. Pero, ¿qué decía la profecía en Ezequiel? Que nosotros tenemos que ser llevados al palo de Judá, a las prácticas que ellos tienen. Porque si nos damos cuenta, mire también aquí, Zacarías capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Hashem de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres, acuérdense, las profecías y los números, tenemos que buscar que no es porque así tirar nomás un número por tirar un número. 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Hashem está con vosotros. 10 hombres toman del manto a un judío. Del manto está hablando de sus tzitzis. 10 hombres, ¿qué? De las naciones. 10 hombres de las naciones, las nortes que están esparcidas en las naciones, se van a agarrar del manto. Quiere decir de los tzitzis. ¿Qué representan los tzitzis? Los mandamientos. Porque sabemos que el Padre está con ustedes porque obedecen los mandamientos. Como cuando Yeshua presenta parábolas de las 10 vírgenes. Cuando Yeshua presenta la parábola del hijo pródigo, el que se queda en casa y el que se va.
¿Quién es el que se va? ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Quiénes fueron los que se fueron? Y tienen que regresar al que se quedó en casa. Pero le dan un montón de interpretaciones que el hijo pródigo pues es cualquier pecador, ¿verdad? Que anda pecando, errante y se regresa. Pero Yeshua está llamando la atención a su pueblo siempre. Miren, sus hermanos están en la dispersión. Necesitan ser traídos a casa nuevamente. Ustedes aquí, sí, están aquí. Ustedes saben quiénes son. Y están guardando los mandamientos. Y en una de las profecías, en unos salmos, el Padre dice, Judá ha estado siempre conmigo. Pero en realidad porque Él permitió que estuviera con ellos. No porque Judá podía haber también sido llevado porque ellos hicieron peor que Israel. Ustedes vieron a su hermana, ¿verdad? Y hicieron peor que ella. Pero se trata que el Padre tiene que cumplir y tiene que llevar a cabo el plan que dio para el restablecimiento de su reino, para las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, los pobres de la tierra se quedaron siempre ahí. Siempre se quedaron, cuando Israel fue llevado cautivo, se quedaron siempre israelitas ahí, en la tierra. Ellos se mezclaron con los que las naciones de los asirios trajeron. Mira, esta era una de las tácticas que hacían los imperios que dominaban en aquellos tiempos. Asiria, en el tiempo que la tribu del norte fue llevada cautivo, era Asiria la que dominaba, era el imperio que dominaba en ese tiempo. Y ellos ya tenían dominadas a todas estas diferentes naciones en esa área. ¿Okay? Pero vinieron y se llevaron a Israel, las 10 tribus del norte. ¿Okay? Y lo que ellos hacían era que se traían a todos los habitantes de todas estas diferentes naciones y los trajeron para acá. Y a Israel se lo llevaron para todos estos otros lugares. ¿Okay? Eso es lo que hacían. ¿Cuál era el motivo que hacían eso? Era una táctica militar. Porque usted no va a ir a pelear a una tierra ajena por una tierra que no es la suya. Si usted lo deja en su tierra y está siendo oprimido por un gobierno, quizás se levanten armas para liberar a su tierra. Pero si se lo llevan a una tierra lejana y extraña, ya se va a quedar quieto, usted no va a hacer nada, va a querer nomás ganar su pan diario, va a querer nomás tener trabajo, pero no va a pelear por una tierra ajena. Entonces era la táctica que ellos hacían, los cambiaban para no tener este problema de que la gente se levantara en armas. Porque les sucedió eso, se lo llevaron la primera vez. ¿Y qué pasó la segunda vez? Ahí estaban haciendo complot, no les querían pagar taxes, entonces vamos a tener que ir otra vez y ahora sí lo sacamos y nos lo llevamos todos. Pero dejaron siempre aquí los pobres de la tierra. Porque los que se levantan en armas no siempre son los campesinos. Si se levantan es porque alguien los está incitando. ¿Y quién los está incitando? Los más, ¿verdad?, intelectuales, los maestros, los abogados, los doctores, ¿verdad?, los militares, los capitanes, los generales. Entonces, nos lo llevamos a esto para que me dejen a la gente aquí pobrecita tranquila y los dejen. A ustedes le dijeron siembren la tierra y se quedan. Era para controlar. Entonces, eso fue lo que sucedió con Israel. Por eso, ahora, estos que trajeron para acá, de estas naciones que ellos dominaban, y los trajeron para acá, se mezclaron con los que estaban aquí pobres de la tierra, israelitas. Y esos fueron los que llegaron a formar lo que conocemos como samaritanos, porque eran medios, mitad israelitas y mitad de estas naciones. Por eso los judíos del sur, a los samaritanos, aunque sabían que eran sus hermanos, no los miraban bien porque decían, ustedes son mezclados, ustedes son medios israelitas. Sí, no son completos. De por sí, cuando eran israelitas, que estaban bien, no se llevaban bien los del norte con el sur. Ahora mezclados con estas naciones, menos samaritanos.